Hola, ¿qué tal? Yo soy Bruno y hoy les quiero comentar la diferencia entre un pedal preamplificador y uno de distorsión común y corriente. De hecho, les quiero hablar sobre las características de este en particular, el AMT Legend Amps 2 D2. Este es un preamplificador AMT, es una marca rusa muy buena. Bueno, primero lo primero, ¿qué es un preamplificador? Para explicarte esto tenemos que hacer una simple gráfica. Imagínate que tienes tu guitarra, vienes a tu amplificador común y corriente, valvular o transistores, el que siempre manejas, lo conectas al input y tienes toda la franja del ecualizador, que tienes el bajo, altos y medios y volumen. Esa es la parte de preamplificación de ese amplificador. Luego, lo que le da poder a esto es el power amp. Si eso es un preamp, el otro es el power amp. El power amp es el que levanta este amplificador para que luego de esto ya salga por las bocinas. Entonces tú dirás, ¿para qué necesito un preamplificador si mi amplificador ya tiene un preamplificador? Bueno, en este caso, por ejemplo, este preamplificador simula al diésel. De hecho, el D viene de diésel. ¿Cuánto está un cabezal diésel en estos momentos? Quiere decir que si tú tienes un amplificador y quieres mejorar el sonido de ese amplificador, lo que puedes hacer es adquirir un preamplificador. Es como si tuvieras un amplificador acá, en tu mano. Esto, para que pueda ser levantado por el power amp de tu amplificador, tienes que conectarlo al retorno de tu FX Loop. Sí, quiero hacer un disclaimer acá. Si tu amplificador no tiene FX Loop, no vas a poder usar estos pedales como preamplificador. Probablemente sí, solamente como una distorsión común y corriente. Bueno, ¿se acuerdan la gráfica que pusimos acá? Lo que va a hacer esto es chancar la zona preamp de tu propio amplificador. Entonces entra la guitarra y viene acá a ese preamplificador. Cuando sale acá no sale las bocinas, sale al power amp de tu amplificador. Y ahí ya sale la bocina. Así es como funciona. Ahora, no tengo uno, pero también hay pedales power amp, como el AMT Tube Cake. Si yo tuviera ese pedal acá en mi mano, quizás no necesitaría ni siquiera un amplificador, solamente un cabinet. Entonces sería guitarra, pedal preamplificador, pedal power amp y ya directamente te vas a una caja. Por ejemplo, el AMT CB30. Esa sería la configuración en caso que no quisieras pasar por el power amp de un amplificador aparte, ¿no? Un preamplificador de pedal debería tener una señal limpia, porque funcione como propiamente dicho como un preamplificador. Entonces, en este caso, nosotros tenemos dos canales. El canal limpio cuando está apagado y el canal con distorsión cuando está prendido. Tengo tres salidas, una entrada de guitarra y tres salidas. La diferencia es de que la primera, la de arriba, es para usarla como una distorsión común y corriente que va al input del amplificador. El out preamp es de lo que les he estado comentando. Acá va al retorno del FX Loop de tu amplificador o al pedal power amp que tengas. Y la última dice simulador de gabinete. Eso es para que vaya directamente a la consola o a la interfase. Y lo mejor de todo es que puedes usar las tres salidas al mismo tiempo. Pero bueno, es hora de hacer la prueba. Para hacer la comparación, conectarlo como un pedal de distorsión común y corriente. Acuérdense, esto va al input del amplificador. Bueno, si bien este no es el mejor micrófono para grabar una caja, para tema de demostración yo creo que funciona. Ok, este es el sonido limpio. Este es el sonido con distorsión. Lo que quiero que se den cuenta es que el sonido de distorsión está entrando por el input, entonces eso quiere decir que está siendo afectado por la ecualización del amplificador más la ecualización del propio pedal. ¿Qué es lo que pasa cuando muevo los agudos del amplificador? Bueno, no es el sonido más bonito, pero bueno. Miren lo que pasa si también le muevo el tono del pedal. También se ve afectado. Eso quiere decir de que si te vas a otro lado con otro amplificador,
va a sonar distinto. Ahora, hagamos la comparativa sacando el sonido por la salida de preamp. Va al retorno del FX Loop. Entonces, escuchemos primero el canal limpio. Los preamplificadores deben tener una señal limpia, controlable, para que sirvan propiamente como un preamp. Teniéndolo en limpio, si yo muevo el clean, baja y sube el volumen. Y aparte, este pedal en especial tiene un switch que es para boostear un poco el clean. No levanta mucho, pero le da un poco más de cuerpo. Ahora probemos la canal distorsión. Acá, mientras eso está prendido y muevo el volumen del clean, no afecta en nada. Obviamente los controles de acá sí van a funcionar bien. Esto ya anula de por sí el preamplificador del amplificador. Como ven, yo puedo mover todas las perillas de esto y ninguna varía mi tono. ¿Por qué? Porque está saliendo de mi pedal. El cabezal de mi amplificador me está sirviendo para usar el power amp para poder mandar la señal a la bocina. Espero que les haya gustado este video y que se animen por probar los preamplificadores y sobre todo los preamplificadores AMT. De hecho, agradezco a AMT por este pedal para la nueva etapa de Quimera, de mi banda. Han podido sacar este sonido tubular o emular este sonido tubular, lo cual es muy versátil para hacer distintos tipos de música. O sea, llega desde un overdrive bien pesado, un overdrive suave y le puedes meter toda la distorsión que quieras para tocar los géneros más pesados que se te ocurran. Espero poder haberles ayudado a abrir un poco más las posibilidades en las que puedes hacer para encontrar tu tono ideal y con muy bajo presupuesto. Estos vienen por un precio bastante accesible y son realmente muy buenos. Teniendo estos no necesitas pasar por simuladores digitales para grabar tu demo y en vivo te aseguras de que siempre suenes lo más parecido posible, vayas a donde vayas. Eso es muy importante para alguien que está buscando sonar bien, así sea un bar chiquito, así sea un local mucho más grande. Recuerden, yo soy Bruno, eso sería todo, suscríbanse a mi canal. De hecho, este es mi primer video y coméntenme lo que sea, coméntenme si me he equivocado, coméntenme si les va bien, si ya lo han probado, si conocen otros preamplificadores y nada, los leo.